Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con el doctor Marino Mendoza, quien es vocero nacional del Partido Revolucionario Dominicano y además presidente de la Comisión de Políticas Públicas de esa organización política. A propósito de políticas públicas, yo pienso que llegó el momento de que en la conversación darle la libertad también de que pueda evaluar, aunque ha tratado de irlo haciendo poco a poco, pero que ahora puede evaluar cómo va marchando este gobierno. Yo lo digo sin tapujos. Este gobierno está marchando mal. Está marchando mal en términos de lo que son sus compromisos y sus realizaciones de cara a la necesidad del país. Tenemos un gobierno que no ha podido controlar la tasa inflacionaria del país. Aquí todo está caro. Tenemos un gobierno que no ha podido frenar la inseguridad ciudadana. Aquí hay muertos todos los días. El más reciente caso en Santiago. Aquí los niveles de violencia en la ciudadanía se manifiestan de manera continua y permanente a todo lo largo y ancho de la geografía del país. Entonces no diga que vamos a prohibir expendio de bebida en la provincia y algunos, no, tiene que haber una política realmente para ejercer la autoridad y reordenar lo que es el comportamiento social de la gente. Entonces, tenemos un gobierno que anda dando picazos y palazos por donde quiera que el presidente va. Parece como que el presidente, en su propósito de reelección, está descuidando el ejercicio de la conducción del Estado. Entonces el presidente va a un sitio y anuncia obras, y va a otro sitio y sigue anunciando obras. Y yo le pregunto, tenemos 2 años, ¿cuántas obras tangibles puede mostrar el gobierno, el presidente Luis Abinader, en los 2 años de ejercicio? Dígame, que me digan una. Ahora, si usted sale por ahí con los sueños que están manejando y vendiendo proyecciones a futuro, por ejemplo, la autopista Duarte, eso es terrible, rompiendo parte de tramos del trayecto de Santo Domingo a Montecristi. Y el ministro de Obras Públicas se pasa el día entero en un anuncio refiriéndose al tema. Él sabe, como ingeniero, porque yo no soy ingeniero, ni cosa que se parezca, pero él sabe que el tiempo no da, ni haciendo 100 kilómetros por meses, de aquí a Montecristi, se va a hacer esa autopista que él está anunciando. Entonces, pero hay que presentarle a la gente, porque estamos en el año, digamos, ya preelectoral, entonces hay que presentarle manifestaciones de trabajo. Y entonces te coge de aquí a Villa Altagracia, te encuentras que hay unos tramos ya donde están cortando montañas, cortando lomas, y porque a eso hay que venderlo. Entonces, pero realmente tiene el gobierno un plan. El gobierno llegó sin planes. Y yo digo, y lo he dicho en otro programa y lo repito ahora, este es un gobierno de coyuntura. Y los gobiernos de coyuntura tienen eso como un lastre en su conducta. Que los gobiernos de coyuntura, por ejemplo, aquí no se votó porque había la intención del país, del pueblo dominicano, de votar por Luis Abinader. Una persona que, con todo el respeto por su investidura, pero eso no estoy respetando, diciendo, pues voy a decir una verdad. ¿Cuál es la impronta política del presidente Abinader? Antes de ser presidente, usted le dice, bueno, ¿cuál es su impronta política? Ninguna. Entonces, bueno, llegó a la presidencia de la República. Yo creo que realmente el hecho de haber llegado por esas condiciones coyunturales es lo que le ha impedido al gobierno caer al ejercicio del poder con un plan y ejecutar un plan desde el gobierno, que no ha pasado así. Entonces, siendo un gobierno de coyuntura, 20 años del PLD en el poder, un desgaste natural que se da en un partido de tantos años en el poder,
una campaña bien hilvanada y bien montada con los sectores de la llamada sociedad civil, que hicieron un buen trabajo. Con razón se le ha pagado a la mayoría de los voceros principales, están todos en buenas posiciones en el mundo de la diplomacia y bueno, todos están bien instalados. Pero ¿había argumento para eso que te llama una campaña? ¿O no? ¿Tenía la sociedad la percepción de que los gobiernos del PLD estaban atestados de corrupción? Bueno, es que la campaña, cuando hay un propósito político detrás, la campaña se monta y la campaña se hace. Además, había un control también en los medios para desarrollar esa política de combate a lo que era el gobierno pasado. Yo no estoy defendiendo el gobierno pasado, pero hay que decir la verdad. Y este gobierno se parece al gobierno de Danilo Medina en lo que es ejecutorias de políticas públicas. ¿Se compara? No. Mira, aquí el 911 desapareció prácticamente. La asistencia vial ha desaparecido prácticamente en la carretera. Y eso eran servicios muy bien manejados, que le quitaron ya el temor a la gente para desplazarse en la carretera. Ya no, ya usted se queda en la carretera y cualquier cosa puede pasar, porque han dejado destruir esos dos compromisos y dos proyectos de trabajo de política pública que realmente hizo un giro en la sociedad. Entonces, cuando usted analiza todo eso, bueno, yo creo que sí, que hubo una campaña que se montó bien. Esa Plaza de la Bandera como escenario, con las motivaciones que tenía. Bueno, hay uno que era muy activo en eso, que ahora está al frente de un organismo de desarrollo agropecuario. Entonces, y usted lo vea buscando todo ahí. Hicieron su trabajo, pero era un trabajo político, no era un trabajo social, era un trabajo político. Entonces, bueno, esa gente logró desacreditar el gobierno, 20 años de un gobierno en el poder, que tiene un desgaste natural. Mientras más prolongado el ejercicio del poder, pues más desgaste hay en el partido. Doctor, yo siento que usted insiste en que hubo un trabajo de desprestigiar al gobierno. ¿Y usted no cree que el gobierno se desprestigió solo? ¿O acaso es invento todo lo que se ha estado manejando y que se está ventilando en los tribunales con relación a hechos vinculados al manejo no correcto de los recursos públicos? Pues yo creo que esa fue una de las principales debilidades que uno puede enrostrarle a los gobiernos del PLD. Sí, pero bueno, yo no le voy a sacar, no le voy a quitar la responsabilidad que tiene el PLD, porque yo creo que se dejó arrastrar a situaciones que nunca debió llegar. Pero cuando yo hablo, no hablo en términos de lo que son el comportamiento conductual, sino en términos del comportamiento de desarrollo, de accionar en la conducción del Estado, del PRM y del PLD. No vine aquí a defender al PLD porque tampoco ese es mi rol. Yo soy del PRD, pero yo tengo como político, como periodista, como abogado, como ciudadano, ente social, tengo que decir las cosas que yo creo. Yo pienso que el PLD cometió su error. El PRM se montó en esa ola populista que se creó, se montó en esa ola populista y entonces llegó al poder por esas coyunturas. Y cuando usted analiza la impronta política del presidente Luis Abinader, dígame cuál ha sido. Bueno, tuvo la suerte de tener la capacidad económica, de eso hay que decirlo, de tener la capacidad económica para gastar el dinero, hacer un partido y entonces que lo catapultara a un propósito político electoral como era la presidencia de la República. Bueno, llegó el presidente. ¿Y qué ha hecho el presidente Luis Abinader? Bueno, él tiene un discurso y lo maneja y envuelve y duerme a cualquiera con un discurso y promesa. Pero se le está yendo el tiempo. Tenemos 2 años. La bulla, los ruidos mediáticos
que fueron parte del circo, propósito político trazado. Un circo que duró, bueno, 2 años. Entonces, se acabó el ruido. Tenemos 2 años con procesos abiertos en los tribunales. Dígame a ver un caso que se haya conocido en juicio de fondo, de todos esos casos que presentó el Ministerio Público. Ninguno. No hay un caso condenado, ningún caso que se haya ventilado en juicio de fondo, porque el ruido era parte de una estrategia de campaña y de una estrategia política del gobierno para entretener y para envolver a la gente en ese ruido mediático. Pero aquí nadie puede estar de acuerdo con que le roben los cuartos al erario. Aquí nadie puede estar de acuerdo con que un funcionario de la noche a la mañana engrose a sus arcas particulares dinero del Estado. Nadie está de acuerdo. Eso es un asunto que aquí la conducta de los servidores, de los funcionarios públicos, tiene que ser siempre vigilada. Y el que meta el dedo, meta la mano, pues también hay que encauzarlo. Pero aquí yo digo, ¿de qué sirve que nosotros hagamos ruido si se queda siempre en el ruido y no se llega al juicio de fondo, a una condena? Pero el Lula estuvo 500 y pico de días preso allá en su país y salió con un ruido terrible y estuvo preso. Pero salió, no se le pudo probar nada y hoy es presidente de Brasil. Entonces los ruidos políticos y esas cosas que se manejan de coyuntura política no surten buenos efectos, porque también la gente va perdiendo fe y la gente va diciendo, bueno, pero es lo mismo, y la gente va perdiendo el valor moral a esa lucha, y entonces, bueno, vienen las frustraciones y vienen el descrédito que se ahonda más para los políticos y los partidos. Habló de que este gobierno llegó sin planes. Sí. De que el presidente Luis Abinader no tiene una trayectoria política. No. Pero también es bueno recordar que a gobernar se aprende gobernando. Nadie aprende a gobernar fuera del poder, tiene que llegar al poder. Sí. Eso es una realidad y sobre la marcha se aprende. Así es. Eso es así. Así es. Pero este está aprendiendo mal. Bueno, ya, esa es otra valoración. Si aprende mal o bien, pero se aprende en el ejercicio. Sí, claro. Y mencionó el tema de la violencia, porque yo creo que hay temas que tienen que salir de la frontera de los discursos políticos de oposición para convertirse en ejes centrales de las políticas públicas. Corrupción ha sido un tema muy maltratado hasta que explotó el escándalo en Brasil y la ciudadanía, manipulada o no, se empoderó del tema y obligó, incluyendo al gobierno que estaba a hacer una escaramuza de que iba a enfrentar el tema. Tema vinculado a la violencia. Posiblemente del 96 a la fecha se ha incrementado la violencia en la República Dominicana. Año menos, año más. Pero creo que es una fecha clave a tomar en cuenta. Y uno ve que cada gobierno anuncia planes, más que planes, anuncia medidas cada día para enfrentar la violencia. El resultado, cuando se ve ese gobierno, deja la violencia en una situación peor que como la encontró. Entonces, estos gobiernos, usted que habló que el anterior gobierno tenía políticas públicas en esa materia, ¿usted cree que pasó la materia el gobierno de Danilo Medina? Bueno, yo digo que el gobierno de Danilo Medina, en términos de política pública, en términos de políticas públicas, es incomparable con este. Porque este gobierno, cuando usted analiza el trabajo de política pública de este gobierno, usted no encuentra muchas cosas, porque usted ve el desmoronamiento de lo que fueron situaciones que se dieron con algunos proyectos, con algunas líneas de trabajo político que se dieron aquí en el país, y ya le mencioné 2 casos. Pero yo creo que desde el punto de vista de lo que fue las ejecutorias
de política pública son incomparables, porque es un gobierno sectorizado, marcado para el sector de los ricos, para el sector, y yo no estoy en contra de los ricos, pero sí hay que decir que un gobierno donde tenemos más del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y más del 37% por debajo de la línea de pobreza extrema. Entonces, cuando usted ve... Pero que no cayeron en estos 4 años. No, claro que no, pero te estoy diciendo, esos son los parámetros con los que uno tiene que medirse. Entonces, cuando tú ves que estamos en una dinámica de ejercicio del poder, como lo está haciendo este gobierno, entonces esos son sectores que no tienen esperanza. Pero tenemos un encarecimiento del costo de la vida que hacía tiempo que aquí no se veía. Aquí, costearse la manutención de una familia de 5 miembros hoy día, usted no sabe con cuánto lo va a sostener. Pero no juega ningún papel la situación internacional, el tema de la pandemia en el comportamiento de los precios hoy día. ¿Juega o no juega algún papel? Junior, déjeme decirle algo. ¿Y a la audiencia? Sí, a la audiencia, pero déjeme decirle algo. No, pero el gobierno pasado cogió el tramo más duro. Eso hay que decirlo, porque vamos a sincerizarnos. Ese gobierno cogió la parte más dura de la pandemia, cuando los médicos aquí no sabían qué se iba a hacer con la pandemia, con el virus, que nadie sabía qué se podía hacer y todo el mundo salía huyendo para los montes, para William, y no había un medicamento establecido, una cura definida. Bueno, entonces, esa parte la tomó el gobierno anterior, y cuando entra en el 2020, entonces este gobierno asume con esa ya vinculación de la pandemia y los efectos, pero ya iba montado sobre la solución, porque ya era diferente. Teníamos ya un año tratando la pandemia. Y yo digo que eso hay que decirlo, porque también si uno se queda en el ruido de todo es aquel gobierno, tenemos 2 años, y todo lo que pasa aquí, y ahora viene la guerra de Ucrania, o no la guerra de Ucrania, que yo no uso la palabra guerra de Ucrania, yo digo la invasión de Rusia a Ucrania, que esa es la realidad. Entonces, que ha devenido en conflictos internacionales y en muchas situaciones que han afectado el mercado internacional, por lo que se sabe significa Ucrania y esa región, bueno, en la producción, entonces sí, pero eso no quiere decir que esa sea la solución o la justificación del gobierno para no encarar. Aquí se planteó una tasa cero, pretendiendo que la producción del país iba a llegar los productos que llegaran al país iban a tener más accesibilidad a la clase pobre, y no fue así. No fue así y no podía ser así, porque si tú no incrementas la producción aquí local, tú no puedes pensar que aperturando una línea de tasa cero para la importación de productos, con eso tú vas a resolver el problema. Si tú tienes que importar y no produces, entonces tú no estás haciendo nada en lo que es el manejo del Estado. Y yo digo que ciertamente yo creo que nosotros hemos perdido el norte, porque el gobierno en lo que es la línea de producción local, el trabajo en el campo, el trabajo, señores, nosotros hemos cogido 21 mil millones de dólares a los organismos internacionales en préstamos. ¿Y dónde están? Bueno, hay una política, digamos, de inversión pública que esté indicando, bueno, pero se invirtieron en este renglón, y nosotros estamos invirtiendo en esta otra parte de la producción nacional. No, bueno, esos 21 mil millones que están ahí solamente están para pagarlo. ¿Quién lo va a pagar? Los suyos, los hijos míos, los nietos míos y los bisnietos. Esa es la realidad y hay que decirlo. Pero
este país todavía le falta mucho por ejercer una observación de conciencia sobre lo que es el comportamiento de los políticos y de los partidos. Porque cuando usted ve a un partido como, por ejemplo, el PRM, que es un partido también de coyuntura, porque el PRM surgió después del 15, y surge en el 15 cuando realmente se le agotaron los recursos que se incoaron en el Tribunal Superior Electoral en las pretensiones que tenía. ¿Quiénes? Bueno, ese mismo sector político que estaba en el PRD, que lo encabezaba el presidente Abinader y todos sus adláteres en el quehacer político. Parecería, doctor, que la culpa de lo que ocurre actualmente, y es así, es de este gobierno, pero también, no sé, siento que en su exposición usted descarga mucho de responsabilidad, en este caso, a las autoridades del Partido Revolucionario Dominicano, como si todo lo que ha ocurrido es culpa de los que se fueron. No hay responsabilidad, porque dicen por ahí que una condición que tiene que tener el enfermo es reconocer la enfermedad para poder curarse. Claro, sí, y hemos visto que en los últimos meses inclusive personas que echaron el pleito con Miguel se han ido distanciando. Entonces, no es posible que todo el mundo esté equivocado, ¿o sí? No, que no es todo el mundo. Bueno, el mundo que se ha ido. Por ejemplo, yo no estaba vinculado a la actividad política. Ah, no, usted estaba en otras Yo funciones. estaba en otra cosa y yo decidí volver al quehacer político y lo anuncié y lo comuniqué. Y yo le digo, yo volví al quehacer político y volví al punto de partida, porque el PRD es el partido que envuelve todo lo que fue la historia de la vida política del doctor Peña Gómez. Ese es el partido. Ahí fue que el doctor Peña Gómez dejó su impronta sembrada. Entonces yo, que tuve un vínculo personal, profesional con el doctor Peña Gómez, cuando digo personal, porque yo trabajé como vocero de él, y todo el mundo sabe que yo me movía internacionalmente aquí con el doctor Peña Gómez. Entonces yo tuve ese vínculo, y ese vínculo me fortaleció más el vínculo, y yo creo que sí, que si había que colaborar con algún partido, había que hacer con el PRD, que es la representación genuina del pensamiento del doctor Peña Gómez. Doctor, lamentablemente usted sabe que el tiempo en televisión dicen que es imperdonable. Sí, así es. Y por hoy hemos terminado. Pero creo que las puertas seguro están abiertas para que podamos hablar entonces de las posibilidades que tiene el ingeniero Vargas Maldonado de encabezar la boleta del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias al doctor Marino Mendoza por habernos acompañado esta noche, a ustedes por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos en una nueva entrega de Cerrando la Noche.